Bien, entonces el tema de hoy es sugerencias, opiniones, recomendaciones al momento de comprar una bicicleta de segunda. Vamos a dividir las recomendaciones o sugerencias en dos partes. La primera sería, personalmente, no aconsejamos que te compres una bicicleta de segunda. Es decir, no sugerimos que optes por comprar una bicicleta de segunda, ya que normalmente hay un gran grupo de personas que están buscando comprar una bicicleta de segunda, pero no tienen mucho conocimiento, no tienen mucha información sobre los componentes, sobre cómo determinar el estado de los componentes, para evitar que les vayan a estafar con una bicicleta de segunda. Que la bicicleta de segunda normalmente están muy bien maquilladas y tienen una vista atractiva, y eso es el elemento suficiente para que termines comprando una bicicleta que te puede traer muchas sorpresas. Entonces, la primera recomendación o sugerencia es: no compres una bicicleta de segunda. Mejor ahorra para comprarte una bicicleta nueva. Muchos de los negocios de tu barrio, negocios cercanos, talleres o tiendas, tienen las opciones de poder ir pagando en partes la bicicleta. Nosotros también, por ejemplo, brindamos esa facilidad. El cliente va dejando semanal una cantidad determinada y cuando termina de pagar, lleva la bicicleta. Y de esa manera adquiere una bicicleta nueva que va a brindarle un mejor servicio, un mejor funcionamiento, y entonces va a ahorrar mucho porque la bicicleta nueva no te va a dar problema en mucho tiempo. En cambio, la bicicleta de segunda te van a dar problemas en muy poco tiempo. Entonces, si tienes la posibilidad de ahorrar, ahorra para comprar una bicicleta nueva. Si tienes la posibilidad de conversar con el dueño del negocio para que tú puedas ir pagando en parte de la bicicleta, conversa y anda pagando en parte semanal, quincenal. Y de esa manera pues vas a tener una bicicleta nueva. Eso sería lo mejor. Ahora, pasamos a la segunda parte de las recomendaciones. Ya no quieres ahorrar, quieres comprarte una bicicleta de segunda ya, estás buscando un precio bajo. Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Consejo 1 o recomendación sería, el primer consejo sería, asegúrate que los componentes no estén pintados, y nos referimos sobre todo, por ejemplo, al tema de los rayos, al tema de las masas y al tema de los aros. Si presentan algún tipo de pintado, implica que ha habido un óxido, y ese óxido ha debilitado estos componentes. Cuando lo uses, posiblemente te van a dar problemas y vayas a tener que reemplazar estos componentes. ¿Qué es lo que frecuentemente sucede? Cuando llegan personas al taller que han comprado una bicicleta de segunda hace una semana, hace 2 semanas, y ya les presenta problemas con la masa, que tienen que cambiarlo, ya les presenta problemas con los rayos, que en principio estaban muy debilitados, aunque estaban muy bien pintados, o los aros han estado debilitados en la parte del contorno del freno V-Brake, y estos han reventado con la presión de la cámara y de la llanta. Y lo tienen que reemplazar, provocándoles un gasto en un tiempo muy corto de uso. Entonces, para evitar eso, asegúrate que estos componentes, los rayos, las masas y los aros, no estén pintados, porque eso ya te va a indicar de que ha tenido óxido, y este óxido ha tenido que debilitar estos componentes y no sería una buena opción de elegir esa bicicleta. Lo segundo que tendrías que hacer es asegurarte que la tensión de los rayos del aro delantero y posterior tengan una tensión adecuada. Asegúrate que tengan una tensión adecuada los rayos del aro posterior y del aro delantero. Que todos tengan una misma tensión. Si hay algunos rayos flojos, implica que si el aro está centrado, por ejemplo, y hay rayos que están flojos, implica que estos rayos no presentan una buena calidad. Pero lo más probable es que si hay rayos que no tienen una tensión adecuada o están flojos, lo más probable es que el aro no esté bien centrado. Entonces, asegúrate de esto. Y lo otro que tendrías que hacer, el tercer consejo o recomendación, es que empieces a rotar la llanta delantera, la posterior, y veas que no haya movimiento o inestabilidad en las masas, que estén bastante fijas, que la cadena, que el piñón funcionen bien tanto hacia adelante o hacia atrás, y luego mueve el timón hacia un lado y otro para ver cuál es el funcionamiento, si presenta alguna fricción o rota de manera normal. Si presenta alguna fricción, evidentemente implica que tiene desgaste el sistema de aquí de tazas.
Es decir, si giras a un lado y te impide o suena, entonces está mal el sistema de aquí de tasas. Y si es que lo adquieres, vas a tener que cambiarlo en muy poco tiempo. Asegúrate que estos componentes que te hemos indicado, tanto los rayos, las masas y los aros, estén en buenas condiciones, que tengan una tensión adecuada de los rayos, que haya una rotación buena. Y la última recomendación o consejo sería, una vez que has hecho todo lo que te hemos indicado, todo lo anterior, indícale al dueño que te dé para probarla, para manejarla. En este caso vas a tener que dejar algo de garantía, algo de valor, para que el dueño te permita salir con la bicicleta y rodar una distancia propicia como para asegurarte de cómo responde los componentes. Entonces, proponle al dueño que quieres manejarla y como algo de garantía, pues deja algo de valor para que te la puedas llevar la bicicleta y probarla, y luego ya, si es que te cercioras que responde bien, entonces, y el precio te parece que es el correcto, entonces compra la bicicleta. Ahora, una recomendación final que también podríamos hacerte es, si vas a adquirir una bicicleta de segunda y tienes alguna persona, algún amigo que sabe de bicicletas, podrías ir con esa persona al lugar donde vas a comprar para que te ayude a elegir la bicicleta de segunda adecuada para ti, para que no te vayan a estafar. Eso sería de mucha utilidad, de gran ayuda para ti, ya que vas a tener la oportunidad de la opinión de un experto, y de esa manera entonces no te vayan a estafar y puedas elegir, aunque sea una bicicleta de segunda, una bicicleta de buena calidad, para un rendimiento adecuado, y que no vaya a ser una bicicleta bonita, pero cuando empiezas a manejarla te presenten problemas, que es algo que frecuentemente sucede. Entonces el precio también es importante. Si el precio está muy bajo, implica que la bicicleta no es muy confiable, y si tú te aseguras que los componentes están bien y el precio es muy bajo, pues sería una oportunidad muy interesante. Pero normalmente no está muy asociado eso, precio y calidad. Si hay un precio muy bajo, implica que tiene algunos problemas. ¿Correcto? Entonces, asegúrate de que los componentes como las llantas estén en buen estado, que no tengan mucho desgaste, para que no vayas a reemplazarlo en muy poco tiempo. Y que sea de tu estatura, es decir, que la bicicleta se acomode a tu estatura, que sea la talla que necesitas, porque también es importante, aunque sea una bicicleta de segunda, si es para un uso diario, implica que la bicicleta debe acomodarse a tu talla, ¿correcto? Que no sea muy pequeña, que tampoco sea demasiado grande, porque en ambos casos termina siendo un problema. Entonces, esto también es importante que te informes, y por ello nosotros indicamos que si compras una bicicleta de segunda, y si no tienes mucha información, mucho conocimiento, quizás vas a cometer muchos errores y luego te van a generar muchos gastos. Entonces, por ello, no solo es comprar una bicicleta de segunda buena y barata, sino también que se acomode a tu estatura, que se acomode a tu talla, ¿correcto? Que te sientas bien. Muy bien, entonces, esperamos entonces que esto sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Suscríbete al canal y apoya el crecimiento. Hasta